palabra ahora es la que nos guía, la que nos promete esa esperanza de vida eterna, en la cual muchos hombres de Dios desde el principio pues manifestaron la gran promesa de Dios para el pueblo. Y esa es la causa en la cual estamos aquí, gracias a Dios por darnos la oportunidad también y de compartir con ustedes la palabra de Dios en este día, un tema. Prácticamente para hoy he tenido un tema de un libro del Nuevo Testamento, un libro tan corto de 25 versículos que es nada más ni nada menos que el libro de Judas. Nos vamos a ir al libro de Judas. Este tema, aunque es el libro de Judas, solo 25 textos, pero tiene bastante profundidad espiritual para cada uno como hijos de Dios. Dios pues por medio de Judas también manifestó el mismo afecto fraternal para que su pueblo continuemos firmes. Judas a través de sus textos a veces parece hablar un poco fuerte, pero llegando a la verdad son palabras que Dios demandó por medio de sus santos, hombres de Dios preparados. ¿Para qué? Para afirmar los ánimos de cada uno de sus hijos, de quienes hemos obedecido la palabra del Señor, para fortalecer los ánimos, para fortalecer nuestros corazones, para afirmar nuestra fe, para estar vigilantes, pendientes, seguros de lo que Dios nos habla cada vez, aún cada vez que escuchamos su palabra y hacemos uso de ella, es porque Dios nos ama. Dios quiere también tenernos, como decía el himno, que la palabra de Dios es la que nos guía, porque estamos siguiendo a Dios. El libro de Judas, Judas dice siervo de Dios. Un breve comentario de Judas. Dice su propósito, un breve comentario antes de seguir a los textos. En una palabra, el propósito de Judas, o el autor de esta carta como Judas, es exhortar a sus lectores a contender eficazmente y fervientemente por la fe contra las perversiones de engañadores que comenzaron a obrar entre los hermanos en la infancia de la iglesia, y a guardarse de estos falsos que habían entrado encubiertamente para llevarlos tras la apostasía. Es decir, Judas es una carta que prácticamente es de exhortación. Como decía aquí el comentario, es una carta para fortalecer eficazmente a sus hermanos, para luchar fuertemente por la fe contra las perversiones de engañadores que comenzaron a obrar entre los hermanos. O sea, Judas es prácticamente expone en sus textos acerca de las consecuencias o de los falsos maestros que se introducirían luego en los mismos hijos de Dios. Bueno, ahora comenzamos entonces a trillar el trigo, decía nuestro hermano Franco Calderón, tiempos cuando ellos caminaban, siempre yo a veces le escuchaba, y vamos a trillar el trigo. Es decir, vamos entonces ahora a escudriñar la palabra del Señor texto a texto. Este
este tema es corto, como decía hace un momento, es nada más que tiene 25 versículos, pero gracias a Dios que hay un comentario acerca de Judas, tiene mucho material que estudiarse. Puede ser que sean unos 2 o 3 turnos para poder terminar este tema del libro de Judas. Vámonos a ir con el primer texto. Cada texto tiene algunas determinaciones, comentarios, hermanos. Dice en el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí vemos que Judas se está saludando a los hermanos y refiriéndose sobre la gran batalla que hemos tenido por haber obedecido a Cristo Jesús. Como decía, siervo de Jesucristo, o sea, era un portavoz del cual estaba también como para edificar a la iglesia, edificar, exhortar, haciendo énfasis también poniendo en claro que había algo que tener mucho cuidado, o sea, en cuanto a la apostasía también. Como decía, hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados. ¿Quiénes eran los llamados? A los que habían creído en la palabra, a los que hemos creído, a los que hemos sido santificados por la fe en Jesucristo y guardados. Únicamente con este texto vamos a tener algunos puntos que escudriñar. Comenzamos con el primer texto en comentario, del verso 1. Dice Judas, este nombre significa el renombrado, el alabado. Era un hombre común entre los judíos. ¿Sí? Según la palabra de este nombre, o de este hombre como Judas. Dice, este nombre significa el renombrado, el alabado. Bueno, fue un instrumento muy útil que Dios lo escogió también para revelar la verdad de Dios hacia su pueblo. En este caso dice la palabra, a los llamados, a los que creyeron la palabra del Señor, a los que fueron santificados por la obediencia, por la fe en su Hijo Jesucristo. Luego dice otra palabra, siervo de Jesucristo. ¿Qué implica esta palabra? Siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo. Uno que de buena voluntad se rinde completamente al servicio de su maestro. Es decir, hermanos, cuando hemos sido llamados, hemos sido santificados por la obediencia al Evangelio de Jesús. Hemos sido santificados. Y la palabra esclavo es el propósito de aquel que ha sido llamado, está constituido al siervo de su maestro. Es decir, en este caso, Judas ante sus hermanos, él estaba declarando las buenas cosas de Dios que tiene para su pueblo. Entre ellos, poner a la expectativa de tener en cuenta o mucho cuidado entre los que con postres de los tiempos entrarían para apostatar de la fe y involucrar los corazones de los hermanos. Entonces la palabra dice siervo de Jesucristo, uno que se rinde completamente al servicio de su maestro. En este caso, nosotros ¿qué podemos decir? Hemos sido llamados por la palabra del Señor, esclavos a hacer su voluntad.
obedientes a nuestro Dios. Esclavos, no esclavos del pecado, sino esclavos al servicio de Dios. En esto dice, implica el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, emplean este término. ¿Qué término, hermanos? Estamos viendo ahora. La segunda palabra del primer texto que dice, siervo de Jesucristo. A estas frases, los apóstoles como Pablo, Pedro y Santiago emplean. Vamos a ver si es así. Vamos a ver en Romanos 1:1. Romanos 1:1. Estamos viendo la segunda frase del verso 1 de Judas, donde dice, siervo de Jesucristo. Los apóstoles, como los que están aquí, emplean este término, una alabanza. Romanos 1:1. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, en este caso, ¿quién fue llamado también? Fue el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para anunciar también las buenas nuevas, también se dice el plan de salvación al mundo, por medio del evangelio que Dios ha dispuesto. O sea, también lo dice aquí, Pablo utiliza el término, siervo de Jesucristo. También fue llamado, también era esclavo de Dios para anunciar el plan de salvación. Apartado para el evangelio de Dios, un instrumento muy útil. Cabe reconocer, hermanos, que Pablo, antes de ser cristiano, era un enemigo de Dios prácticamente. Eso todo lo tenemos en pleno conocimiento. Era un enemigo de Dios. Siempre era un contradictor. Pero el resultado es que Dios lo llamó, lo apartó. De esto se refiere también Judas, que fue llamado también para ser el portavoz de la palabra del Señor hacia su pueblo, por medio del evangelio. Vemos también en la siguiente carta del apóstol Pedro, 1:1. Estas tres cartas se especifican con el mismo término, en el capítulo 1, 1:1. También dice aquí, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1:1. Saluda con esta palabra. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, vemos que la misma frase que utilizó Judas en su carta, también muchos de los apóstoles utilizaron también el mismo término como apóstoles, como siervos, como esclavos, para dispersar la palabra del Señor por medio del evangelio y convencer los corazones de los hombres. O sea, la palabra que decía Judas, siervo de Jesucristo, como Pablo, Pedro, también Santiago también lo dice, podemos ver cómo es que detalla entonces esta palabra, de la cual dijo Judas. Santiago 1:1. Ahí dice también, refiriéndose al mismo término de lo que Judas dice en el verso 1. Y también aquí Santiago, en una salutación también hacia sus seguidores, dice también Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Siervo de Dios. Como decía Judas, siervo de Jesucristo para el servicio, o sea, el servicio de Dios. Y hermano de Jacob, otra frase que tenemos del texto. Siervo de Jesucristo y el hermano de Jacob. A los llamados, también dice a los llamados y santificados en Dios Padre. Los cristianos, dice aquí el comentario, en cuanto al término hermano de Jacob, la cual utiliza Judas, y hermano de Jacob a los llamados, dice el comentario con esta frase: a los cristianos, pues, porque los cristianos son quienes han sido llamados por medio del Evangelio. Es así como operó la credibilidad y la obediencia en cada uno de nosotros, por medio de estos siervos de Dios. Y hemos sido llamados a este mismo propósito. Vamos a ver, como dice aquí, son a quienes han sido llamados por medio de la palabra. Segunda Tesalonicenses 2:14. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2, verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo aquí está haciéndoles, recordando en la iglesia o con sus hermanos entre los hermanos de Tesalónica, les hace recordar que habían sido llamados, que han sido escogidos, que ahora son un pueblo adquirido por Dios para gloria y alabanza por medio de la obediencia, porque también habían sido llamados por medio, dice, del Evangelio. O sea, ellos predicaron. En este caso, los de Tesalónica también fueron anunciados el Evangelio. Luego vino la credibilidad. Luego vino la fe, se arrepintieron, pues, y por fe se bautizaron, porque la palabra de Dios estaba para ellos, por la obediencia. O sea, lo que queremos ver aquí es que Pablo también fue siervo de Jesucristo, esclavo también para predicar las buenas nuevas. Y hoy también, todos los que hemos sido llamados también estamos sobre ese deber de anunciar el plan de salvación por medio del Evangelio al mundo, a todos los que nos rodean. Dios quiere también llamarles a ellos. Dice también, bueno, en este texto también nos habla de eso. Son llamados a andar conforme a la vocación que es una. Es decir, Judas seguramente debía hablar la misma doctrina de Jesús. Y en este caso, su propósito de Judas era alimentar los corazones de sus hermanos, de exponerle dos cosas fundamentales. Primeramente, forzar los corazones, alimentar sus corazones
bajo la voluntad de Dios. Y la segunda es tener en cuenta, exhortarles a tener mucho cuidado, en otra palabra, mucho cuidado en cuanto a los falsos maestros que se manifestarían luego, inclusive dentro del pueblo de Dios. Por eso es que Judas dice, es un hombre que exhortó mucho a sus hermanos y también es el remedio para hoy, también como hijos de Dios. La palabra es la que nos hace ver lo bueno, lo agradable, lo santo para Dios, y también nos hace ver lo contrapuesto, lo que será malo para Dios, o el peligro que será contra de Dios en cuanto a la apostasía, porque de eso trata Judas a sus hermanos. Estar vigilantes, poniendo mucho cuidado a las falsas doctrinas. Como decía, estos hermanos son llamados a o conforme a la vocación que es en uno. ¿En cuál? Sería en muchas formas o en una. Eso es lo que dice Efesios 4, 1 al 4. Efesios. Aquí vemos que Pablo igual, como Judas, está exhortando a sus hermanos, lo que nos va a decir luego en Efesios capítulo 4, 1 al 4. Dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos. Dice el apóstol Pablo también, aquí esforzando los ánimos de estos hermanos en Éfeso, donde Pablo también anunció el mismo plan de salvación, las buenas nuevas, por medio del Evangelio de Jesús. O sea, era, hermanos, este era el amor fraternal. Un esclavo o siervo de Jesucristo está para eso, y debemos estar para eso, para anunciar el mismo plan de salvación a los que aún todavía no han creído. Y seguidamente son llamados, lo que nos decía Judas en el primer texto, llamados y santificados en la gracia de Dios. Dice, y son llamados de las tinieblas a la luz admirable. Como decía Judas, y hermano de Jacob, y a los llamados. En este texto siguiente, que nos manda a Primera de Pedro 2:9, para enfatizar la palabra los llamados. Primera de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Dice el texto aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Aquí encontramos las riquezas de Dios hacia su pueblo. Ser reconocidos por Dios, hermanos, con esta gracia, ser linaje escogidos. O sea, algo que Dios pone ante su pueblo. En este caso, de lo que dijo Judas, sois llamados y santificados las riquezas de Dios. Nombres divinos, nuevos nombres. De reconocer que ahora es un pueblo escogido. También es reconocido como un sacerdocio, un pueblo de sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que recordar, hermanos, que cuando el hombre está sin Dios, está en un lugar oscuro. Y eso era en lo que estábamos, en otro tiempo, sin Dios. Pero ahora nos llamó por medio de la predicación de sus siervos, si acaso como Judas, hemos visto como el apóstol Pedro, Pablo. Estos fueron los que propagaron la palabra, este hermoso mensaje de Dios, que es el plan de salvación para el mundo entero. Y aquí Pedro nos hace, ¿qué diríamos? Nos pone en unos valores altos bajo la designación de Dios, como hijos de Dios, por haber sido llamados, por haber sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la que el mundo a veces aborrece, la luz admirable. Prefiere estar en el lugar de las tinieblas y no pasar a la luz. Por eso dice en el texto siguiente del verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y ahora, ¿cómo es que nos dice? Ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero Dios nos llamó extendiendo su misericordia por la predicación de la palabra. Y ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, las riquezas de Dios para su pueblo están dispuestas. Y estamos, como decía Judas, en la siguiente frase, y vosotros habéis sido llamados, santificados. En el texto, en la siguiente frase de Judas, donde dice, santificados en Dios Padre. Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Veamos lo que nos dice el comentario con esta frase. La versión moderna de la versión moderna hispanoamericana dice, o sea, en esas versiones dice lo siguiente, con respecto a santificados en Dios Padre, lo que dice Judas. En estas versiones, una dice amados en Dios Padre, que según el texto griego, el amor de Dios. Hay cristianos llamados o por el llamamiento por medio del Evangelio en este mundo. Ser santificado es ser apartado por el Evangelio al servicio de Dios. Esto es lo que se caracterizó o fue evidente, una vida evidente, de evidencia, caracterizada por la obediencia a predicar el Evangelio. Judas nos muestra el principio de cómo el cristiano es enriquecido por la magnificencia de Dios de ser llamado y guardados en Jesucristo. Para ver esto, de lo que nos dice llamados o amados en Dios, o el amor de Dios que nos llamó, vamos a ver lo que nos dice
en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice en el verso 8 de Romanos, el libro de los Romanos, versos 8 del capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, para hacer la forma en que en otro tiempo estábamos sin Dios. Estábamos en el reino de las tinieblas, en el mundo de tinieblas, en el mundo de pecado. Pero ¿qué hubo o qué tuvo Dios en su mente? Mostrar su misericordia y manifestar por medio de sus siervos, como dice Judas, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, para manifestar la misma voluntad, el mismo plan de salvación. Y aquí Pablo lo declara diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esa es la gracia, hermanos, la gracia salvadora que dio Dios. Nosotros debíamos morir siendo crucificados, pero Dios mostró su gracia por medio de su Hijo. ¿Y qué significa gracia? Favor inmerecido. O sea, hermanos, es algo que nos puede llamar la atención aún más, que habiendo sido pecadores, Dios nos llamó para ser su pueblo, para también ser sus portavoces del mismo plan de salvación que operó en cada uno de nosotros por la predicación de muchos hombres de Dios. En este caso, el tema que estamos viendo, Judas. Y guardados en Jesucristo. Dice el texto, la frase final, y guardados en Jesucristo. Dice aquí con respecto a esta frase, el cristiano es guardado de la impiedad o de la iniquidad y mundanalidad por medio de su vida de piedad y espiritualidad. Es decir, nos guardó. Jesucristo tuvo un propósito grande para el mundo. El ser guardado, dice, es condicional, no incondicional. Es decir, dejó Dios las condiciones para que pueda reconocer dos cosas fundamentales. Que si el hombre está en una vida de impiedad, pues está en pecado, está lejos de Dios. Pero Cristo ahora, por esa gracia, nos ha regalado, nos ha guardado este gran valor de ser sus hijos. Y es condicional, prácticamente. Por eso nos dice, ya veíamos alguna vez lo que dice las condiciones: oír, creer, arrepentirse y por fe bautizar. Condiciones que los mismos apóstoles pronunciaron a mucho pueblo, en las cuales luego vemos cómo hay congregaciones en cada una de las iglesias, en las cuales anunciaron el mismo plan de salvación. Fueron guardados. Y ahora esto es condicional, no es incondicional. Este versículo, según el texto 1 de Judas, dice, este versículo no enseña la doctrina de la imposibilidad de apostasía. Muy al contrario, Judas da ejemplos de la caída de los salvos. Los versículos 5 y 6, ¿qué dicen en los versículos 5 y 6 de Judas? Ahí tenemos ya aclarando más
la causa Judas a su hermano. Dice, mas quiero recordar, ¿a quiénes estaba diciendo? A sus hermanos, a aquellos que habían sido llamados, a aquellos que habían sido escogidos, apartados, guardados, llamados por la palabra de Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio final o del gran día. Es decir, cuando decía que la palabra del Señor es condicional y el hombre es libre para ser salvo con las condiciones de Dios. Como decía aquí el comentario, este versículo dice, no enseña de la doctrina de la imposibilidad de apostasía. Es decir, en esto hay muchas iglesias que, toleran o argumentan de la imposibilidad de apostatar. O sea, o que no habrá apostasía, no toma en cuenta esto. Pero dice Judas aquí el comentario, muy al contrario, con lo que dicen los hombres. Judas da ejemplos de la caída de los salvos. Es decir, hemos visto, por ejemplo, lo que nos decía 5 y 6. ¿Qué pasó? Bueno, aquí nos da el ejemplo del pueblo de Israel. O sea, el principio ya estaba en aquellos que habiendo gozado, habiendo sido llamados, fueron trasladados. Tenían las cosas de las cuales recibían de Dios. Judas les hace recuerdo. ¿Tenéis en memoria el ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Y que después de haber tenido ese gran favor de Dios, pues fueron castigados aquellos que no guardaron, aquellos que comenzaron a dudar, aquellos que murmuraron de Dios, aquellos que todavía querían volver a Egipto. ¿Qué podríamos decir para nosotros hoy? Abandonar, olvidarnos de Dios y volver quizá al pecado. O sea, Judas está haciendo un fuertísimo esfuerzo ante sus hermanos. Hermanos, tengan mucho cuidado, estén firmes. Tengan mucho cuidado de lo que dirán los hombres. Como decía aquí, muy al contrario, Judas da ejemplos de la caída de salvos, o sea, en este caso, como lo dijo, sobre el pueblo de Israel. Y hermanos, ese también es un problema, en la cual está vigente en el día de hoy. Pero la palabra, como en este caso Judas, también nos hace la advertencia o exhortación para que nuestros corazones sean firmados en esta fe verdadera. Dice el versículo 20. ¿Qué nos dice en el versículo 20 del mismo libro de Judas? Dice aquí algo más. Pero vosotros, dice, amados. Decía, hermanos, aquí Judas manifiesta el amor fraternal entre él y los de sus hermanos, unos por otros, unos y otros. Pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces dice, conservarse en el amor de Dios. También dice Pedro acerca de esta misma frase, de lo que dicen 5 y 6. Verso
1:5 nos decía, de Primera de Pedro 1:5, ¿qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, aquí también hace una alaba, afirma los corazones de los hermanos. Por eso es que él comienza, según el verso 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, les hace recuerdo, nos hizo renacer del agua y del Espíritu, como dice Pedro mismo, para una esperanza viva, es decir, haciendo memoria de que en otro tiempo, sin Dios, estábamos en una esperanza muerta. Muchos abrigan esta esperanza de ser salvos, pero en una esperanza muerta, porque no está en la verdad. Dice más bien para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, ¿cómo no va a ser de grande valor para nuestros corazones, nuestra fe, afirmar nuestra fe? Tenemos algo grande de Dios, la vida eterna. Dice una palabra inmarcesible, incontaminada, incorruptible. Dice en cuanto a lo que dijo Pedro, enseña la parte de Dios y la humana. O sea, según los textos que leímos de Primera de Pedro 1:5, enseña a ser guardado. La palabra guardados en el versículo 1 es la misma que en el versículo 21 que leímos del mismo libro de Pedro. Dice conservaos. Así es que Dios nos guarda porque nos guardamos si hacemos nuestra parte en la vida de justicia bajo la voluntad de Dios. Hermanos, entonces podemos adquirir lo que dijo el apóstol Pedro 1:5. Ahora vamos a continuar. Estos detalles o estos comentarios ha sido únicamente del verso 1 de Judas. Ahora vamos con el 2, donde dice Judas 2: misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice el comentario: la salutación dada por Pedro en sus dos cartas, 1 y 2, aún el cristiano no merece nada, o sea, no merecíamos nada en otro tiempo. Pero por algo aquí interfiere misericordia. Dios tuvo misericordia, porque tanto amó Dios al mundo. Es la gran misericordia de Dios que tuvo por el mundo. Como dice aquí el comentario, la salutación del apóstol Pedro en sus dos cartas, aún el cristiano no merece nada. Todas las bendiciones de Dios proceden de su gracia, de su grande amor, de su grande favor. El hombre necesita la misericordia de Dios para tener el perdón de sus pecados. El hombre necesita la paz de Dios
que viene a consecuencia de estar reconciliado con Dios. El hombre necesita el amor de Dios que le proporciona toda bendición material y espiritual. Que le proporciona toda bendición material y también espiritual. Así es que Judas desea para sus lectores las grandes bendiciones de Dios. Por eso es que ha dicho Judas en su carta: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Sabemos que Dios para con sus hijos tendrá muchas bendiciones, derramará muchas bendiciones, tanto en lo físico y en lo espiritual. Por eso entonces, animar, esforzar los valores espirituales en cada uno como hijos de Dios, tengámoslo por seguro que habrán resultados de parte de Dios. Para eso, hermanos, teníamos que ser fieles, íntegros, integridad de corazón. Para eso sí hemos tenido muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que me gusta es de Nehemías, un hombre íntegro de corazón. Él ponía su causa primeramente en manos de Dios, haciendo conocer de lo que él iba o lo que él necesitaba. En este caso, reedificar los muros. Una integridad, una fe firme, sin tambalear, firme. Y Dios le dio la respuesta. Y ahora su pueblo estaba todo unido, con pleno valor, esfuerzo, para reedificar. Ya no, ahora sí, donde estaban así fríos, ahora todos estaban trabajando. Y por eso dice que unieron sus brazos todos y todo salió para bien. El pueblo, los muros de Jerusalén estaban reedificados. O sea, este es el propósito de Judas, llenar de fuerza espiritual, valor, sembrar una fe firme con o por la esperanza que Dios nos ha dado. No hay tiempo perdido, dicen otros temas, no hay tiempo perdido en Dios. Vamos a ver luego el verso 3. En este texto del 2, poco comentario. Vamos a ver el verso 3 de Judas. Dice aquí también: amados, dice, por la gran solicitud. Es decir, hermanos, la palabra solicitud quiere decir prontos, o sea, no descuidados, prontos. No dejando las cosas así frías o descuidadas, sino prontos. Por la gran solicitud que tenía de escribir, o sea, tenía una preocupación eminente en su corazón de escribir a los hermanos, dice, acerca de nuestra común salvación. O sea, de no olvidar de lo que Dios nos ha prometido. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es lo que dice el verso 3. Ahora, comentamos. No en el sentido, dice, cuando dice Judas, en la común salvación, no en el sentido de ser de poca importancia, sino de ser universal o para todos, tanto gentiles, judíos. Ahora, cuando habla de la común salvación, no era para unos, nada más, o sea, en este caso solamente para los judíos. La común salvación está diciendo en el sentido universal. Ahora, esta salvación podemos lograr todos los que han de creer. La salvación es para todo el mundo. Pero ya hemos sido apartados, ya hemos sido llamados. Ahora ya somos un pueblo adquirido, dice. O sea, ahora ya tenemos la garantía de también defender. En este caso, como dice Judas, verso 3. No en el sentido de ser de poca importancia para unos,
o para los que han de creer, nada, para todos los que han de creer, para todo el mundo. De hablar la palabra común es universal, tanto para judíos y para gentiles ahora, por medio de la gracia manifestada de Dios, por medio de su Hijo. Dice seguidamente el comentario, así se refiere Pablo a la común fe. Veamos lo que nos dice Tito 1:4. También el apóstol Pablo se refiere, tal como Judas, cuando dice a la común salvación. Pablo también dice en la carta a Tito. Tito, capítulo 1, verso 4. Vamos a leerle desde el 1 al 4 para darle el contexto amplio. 1 al 4 del libro de Tito. Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, como conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue dada, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí Pablo alaba también con su Hijo, engendrado por el Evangelio, por la misma palabra de Dios. En muchas versiones lo llama como hijo amado, a Timoteo, hijo amado, pero porque engendró el Evangelio en los corazones, en este caso en Tito, verdadero hijo en la común fe, hijo bajo el plan de salvación de Dios, por haber también sido uno de los más que Dios convenció su corazón por la predicación del apóstol Pablo. En cuanto a lo que dice así, se refiere Pablo en la común fe, tal como también Judas dice en el verso 3, en la común salvación. Dice aquí, pone algo en el comentario sobre Tito 1:4. Dice, en cuanto a los falsos, dice, pero los gnósticos pretendían tener acceso a conocimientos secretos en que los demás no podían participar. Es decir, para eso, por eso dice, les dijo Pablo aquí a Timoteo, a Tito, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Desde el verso 2 sería cuando habla desde el principio, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, esta palabra, hermano, estaba desde el principio y está vigente hasta el día de hoy. ¿Y cómo es que hay un grupo, los cuales son contradictorios a la verdad de Dios? Aquí los conjetura los gnósticos. Estos pretendían tener, dice, a conocimientos secretos en que los demás no podían participar. Así hay muchos de los gnósticos. Todavía creen que hay que haber revelaciones, que todavía hay profecías que faltan y ellos, el Espíritu les manifiesta la verdad de esto. Por eso Judas interviene en su carta con el único propósito de alimentar los corazones de sus hermanos a estar vigentes, pendientes, cuidando, examinando entre la sana doctrina
y la falsa doctrina. Porque ya dice, según el texto de Judas, en el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso leíamos también anteriormente en el verso 5 que recuerda: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, o sea, prácticamente castigó. O sea, hermanos, cuando hemos sido llamados, hemos sido guardados, hemos sido apartados, hermanos, de las tinieblas a la luz, tiene un propósito grande para el cristiano, en todos y en todas las lugares donde está el pueblo de Dios. Una responsabilidad como hijos de Dios. Como decía, me ha sido necesario, pensando en escribir acerca de la salvación que es para todo el mundo, por medio del Evangelio, debido a las circunstancias de lo que ya leímos en Tito 1:4 y 1:4, donde habla del peligro, donde el cristiano debe tener mucho cuidado. Dice: debido a las circunstancias de haber falsos maestros obrando entre los hermanos, de la cual dice Judas, vio Judas la urgencia, o sea, la palabra solicitud también dice urgencia. O sea, a veces, hermanos, nosotros también tenemos a veces algo en lo físico, urgencias. A veces dejamos otra cosa y urgentemente lo vamos y lo conquistamos. Urgencia, solícito. ¿Qué tal, hermanos, si también fuera en esta misma promesa de Dios? Ser urgente, solícito. Vio Judas la urgencia o necesidad de escribirles una fuerte exhortación de no dejar la fe del Evangelio, o de no enfriar la fe o desmayar la fe que fue alguna vez anunciada por el apóstol, por la doctrina falsa de los engañadores. O sea, hermanos, este era el propósito de Judas. Por eso es que textos más adelante lo describe más duramente, pero no con el sentido de revelación contra el Señor, sino en el sentido de solicitud, de amor fraternal. Les dice claramente. Más adelante veremos, hermanos, sus textos. Vamos a seguir estudiando. Estamos recién en el verso 3. Como decía nuevamente, dice: vio Judas la urgencia o necesidad de escribirles una fuerte exhortación de no dejar la fe del Evangelio por la doctrina de los falsos maestros o falsos o engañadores. Dice la siguiente frase: que contendáis ardientemente. Contendáis ardientemente, o sea, defender. O sea, defender con la verdad el error. Contender, no contender en el error, sino contender con la verdad para esclarecer el error del otro, del que está hablando falsa doctrina o está enseñando falsa doctrina. Aquí dice, la palabra griega epagonidisestai aparece solamente en este texto en el Nuevo Testamento. Se alude, dice, o sea, cuando dice Judas, me ha sido necesario
escribiros para que contendáis ardientemente a sus hermanos contra los falsos maestros. Es decir, por ejemplo, era el portavoz. Esta palabra que aquí le pone una palabra griega que dice epagonitsestai, es una palabra que significa de hombres que hacen la voz, pronuncian voz fuerte, anuncian por radio o parlante. Por ejemplo, dice aquí el comentario. Esta palabra se alude a los juegos griegos de competencia en que los participantes se extendían con gran expendio de energía para ganar el premio. O sea, había ahí un personaje así que anuncia los partidos a competir, o sea, anuncia. O sea, en esto se consideraba Judas, que estaba anunciando, pronunciando advertencia, pronunciando exhortación, pronunciando firmeza, valor espiritual en los hermanos. Aquí Judas dice, aquí ya explica claramente con este comentario. Aquí Judas se refiere a contender por medio de argumentos y razonamientos y exhortaciones, y ciertamente no por medios carnales. O sea, lo que Judas estaba haciendo, no por medios carnales, o sea, como hacen también en este caso, que hace un hombre o alguno que pronuncia los Juegos Olímpicos, un animador, dicen también, según portavoz. Lo que Judas aquí estaba anunciando, era por los asuntos espirituales, de valor espiritual ante sus hermanos. Comparemos, dice, las palabras de Pablo. Vamos a ver, las palabras de Pablo en Filipenses. También era un portavoz, pero no de conveniencias físicas, sino de conveniencia espiritual. Convencer los corazones de los hombres para vida eterna. Filipenses, capítulo 1, verso 17. Filipenses, capítulo 1, verso 17 y 27, o sea, dos textos. Capítulo 1, verso 7, 17 y 27. Dice en el verso 17 de Filipenses capítulo 1: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Es decir, ¿de qué Pablo está refiriéndose? También como un portavoz. Aquí él estaba también poniendo en claro ante sus hermanos, a los filipenses, porque ya había acontecido que habían falsos hermanos que también estaban predicando. Estos eran contenciosos, dice, por envidia. Pablo les dice, hay hermanos que ya están también como conjeturados como falsos hermanos, pero yo, dice Pablo, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? No, el 17 es, me pasé al 7, verso 17. Pero los otros, o sea, ¿de quién se trata? Si leemos un poquito desde el 16 al 15, 16 al 17, ahí hace ya de lo que está diciendo en el 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, en contra del apóstol Pablo, envidia sobre el apóstol Pablo. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, hermanos, dice Judas, para que contendáis ardientemente. Pablo es uno de los que estaba contendiendo, estaba en defensa, con la verdad y esclareciendo el error. Eso estaba diciendo Pablo aquí.
Estoy puesto para la defensa, solícito para defender con la verdad el error. De esto trata Judas, de animar a sus hijos, de estar cuidadosos, tener en cuenta de las falsas doctrinas, que aún se darán, tal como aquí Pablo testifica, que dentro de falsos hermanos, pues se daría, estaba dado prácticamente aquí, de los falsos maestros, según los contextos. Luego dice en el verso 3, dice que contendáis ardientemente por la fe. Por la fe. O sea, dice, en base a esta frase, por la fe. O sea, el sistema de creencia en el Evangelio es que esta es la que opera, hermano. O sea, este tiene que ser la regla que debe vivir en nuestros corazones, la fe. Porque si no hay fe, hermano, nada hacemos. ¿Cuántos pronuncian de fe? Los incrédulos también pronuncian fe. Pero lamentablemente, dice, la obediencia o el amor hacia Dios está lejos, tan lejos, según Dios. Dice aquí, o sea, el sistema de creencia en el Evangelio, por la credibilidad, por la fe. Por la fe oímos, por la fe creímos, por la fe nos arrepentimos y por la fe nos bautizamos y ahora somos llamados, somos pueblo escogido, una nación santa, un pueblo que está esclavo de Jesús para también manifestar este mismo plan. Vamos a verlo entonces en cuanto a esta frase, la fe, sobre la fe. Hechos 6:7. Libro de los Hechos 6:7. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7. Dice aquí en este texto, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resultado cuando Judas dice que contendáis fervientemente? Que contendáis fervientemente con la verdad ante el error. Y aquí vemos, por ejemplo, los resultados. El ejemplo que ponía de Nehemías alguna vez, y nuevamente lo dije hace un momento. Los resultados, hermanos, cuando esta fe, hermanos, está viva en nuestros corazones, hay resultados. Por eso es que aquí ya vemos el resultado. Los frutos también, otro tema. Los frutos, ahora ya cegados, porque sembraron los apóstoles, en este caso, la palabra del Señor en los corazones de los hombres. Por eso es que ahora vemos, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también fueron muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Recuerde que cuando contender con la fe ante la falsa doctrina, Dios operará muchas de las veces, aún entre esos que son contradictores de Dios. Que recordemos, aquí también habían sacerdotes que se convencieron por la fe, por la eminencia, por la fuerza, por el ánimo, por el valor, por la solicitud que hablan los apóstoles en hablar de la palabra del Señor, el plan de salvación, en términos más claros. También veamos Apocalipsis 14:12. También vemos aquí lo que dice Juan 14:2.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Es decir que si nosotros recurrimos, por ejemplo, hablando del ejemplo de Pablo, nada más, ¿cuánto tuvo que padecer por anunciar la palabra de Dios? Muchísimo. Quizá no podíamos dar un fin de los padecimientos de Jesús, de Pablo, por la predicación del Evangelio. Pero esto, hermanos, ¿era la causa para tener miedo de anunciar? De ninguna manera, sino más bien dice que se apacentaba, porque tenía dominio para poder contender, para poder anunciar el mismo plan de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan. Bueno, no significa guardar solamente ya de lo que hice, sino guardar significa vida obediente, integridad de corazón hasta el fin de nuestros días. Perseverante, la palabra perseverancia. Vida de perseverancia, obedeciendo, dice la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Perseverancia. Estábamos hablando sobre la frase acerca de la fe. Y podemos ver la última frase que dice, una vez dada a los santos, lo cual dice Judas, en la última frase del capítulo 1. Estábamos en el verso 3. Dice donde podemos leerle nuevamente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta frase de una vez dada a los santos es la que vamos a ver seguidamente. Dice, toda doctrina o punto de fe originada posteriormente al tiempo de los apóstoles no es de esta fe por la cual debemos contender y por lo tanto es falsa. Es decir, cuando habla, el comentario repite, toda doctrina o punto de fe originada posteriormente al tiempo de los apóstoles, y ahí tenemos una diferencia. No es de esta fe por la cual debemos contender y por lo tanto es falsa. No hay revelaciones modernas de fe. Se prohíben adiciones y sustracciones. Es decir, ¿cómo se puede ahora? Cuando dice aquí Judas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. Es decir, para decir, no hay tantas fees. Esta fe es la que los apóstoles sembraron, por la fe ellos se guiaron y también sembraron esta misma fe en muchos cristianos, en muchos que obedecieron por medio del Evangelio. Por eso es que dice en complemento o en conclusión de este texto, se prohíben adicciones y sustracciones. Hay muchos textos de esto, lo cual dice, como Pedro 4:11, primera de 4:11, habla que la palabra de Dios es una sola fe, un solo Dios, un solo Dios, una sola
iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Dice Pedro 4:11, ahí dice lo que 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces está hablando de una fe que fue dado una vez, no las veces que ahora resultaron después de los apóstoles, como ya lo existen y están también en vigencia. También Apocalipsis lo dice muy claro con respecto a restricciones y adicciones, o sea, quitar o aumentar, diferentes veces, diferentes revelaciones. Eso es lo que dice Apocalipsis también, 22, 18 y 19. Ahí dice claramente, pues el que, vamos a leer para no dejar en oscuro este texto, 22, 18, 19. Ahí dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. O sea, hermanos, entonces el trabajo de Judas fue eminente, solícito. También lo de muchos hombres de Dios, los cuales hemos visto, Pablo, Pedro, que ellos ardientemente combatieron también la falsa doctrina. Y este propósito es lo que cabe recalcar el libro de Judas. Como decía el último comentario acerca de lo que dice: una vez dada a los santos, toda doctrina o punto de fe original, posterior a la de los apóstoles, pues entonces ya es una fe de hombres o doctrina de hombres también. Por lo tanto, estas serán falsas. No hay revelaciones modernas de fe. Prohíben adicciones y sustracciones. Lo que hemos leído con Primera de Pedro 4:11 y Apocalipsis 22, 18 y 19. Vamos a leer un texto más de Judas. Verso 4. Judas capítulo 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Tomar en cuenta que aquellos que hablan falsa doctrina múltiples veces, también están escritos que de estos también tienen ya una parte, condenación, dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí ya nos hace una descripción ya totalmente clara de aquellos de que habló mucho antes. Bueno, ¿qué nos dice en el texto? Hombres que entrarán encubiertamente. Aquí Judas expresa la circunstancia que le urgió escribir a los hermanos esta carta o epístola. Entraron, mire hermano, esto de entrar encubiertamente, o sea, como apariencia. Tenían una manera de apariencia, pero por dentro estaba otra cosa. Por ejemplo, Pablo habló de algunos de ellos. Habló de los que estaban, unos por hacer contención contra Pablo, otros por envidia, pero tenían apariencia. Él veía, tenían apariencia de piedad, pero dentro de su corazón eran enemigos de Dios y de Pablo.
Por eso dice Judas aquí, según entraron estos encubiertamente, es decir, sin declarar abiertamente sus sentimientos y conceptos. Profesaban enseñar la doctrina de Cristo cuando en realidad la negaban. Entonces, fue Judas solícito en escribir y exhortar a los hermanos para que estén en cuidado, con la mente abierta, en otro término, examinando entre lo bueno y lo profano. Eso es la palabra examinar, siempre la tomamos siempre. Cada primer día la tomamos esa palabra, examinar. Desde antes, lo que dice seguidamente, la siguiente frase, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué quiere decir entonces? Que desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Ya está manifestado. También lo dice, vamos a ver el texto en 2 de Pedro 2:3. Ahí nos dice algo también, 2 de Pedro capítulo 2:3. También se refiere a lo que Judas también está manifestando. 2:1 al 3, del capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, desde el verso 1 al 3 podemos leer, porque ahí está prácticamente ya refiriéndose acerca de los falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemada o será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se duerme o no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos, ¿cómo es que tan urgente fue la intervención de Judas, como en todos los apóstoles, Pablo, Pedro, también Santiago? Era porque ese era el amor de Dios, el amor entrañable de Dios, de un siervo ante los demás, entre unos y otros. Aquí en esto ya se ha manifestado, no hay duda alguna, muchos, y aún más sigue tomando fuerza la apostasía, falsos maestros que niegan la verdad, que convierten la libertad o la libertad en Cristo en libertinaje. Haya esclarecido algunas, dice por avaricia. Eso es lo que más se propaga, amor al dinero, avaricia. Dice aquí, pero Judas dice, no está diciendo que Dios ordenó para la condenación a algunos aparte de la voluntad y vida de ellos. Vamos a notar el verbo griego aquí empleado, programeno, literalmente quiere decir escribir de antemano, o sea, eso es lo que se caracterizó en la de Judas, como Pablo, el apóstol Pedro. Escribir de antemano, o sea, advertir, para que estén con cuidado. Ya no podían decir, bueno, no supimos, en un término así común. No supe, o no sé, o no me dijeron, pero ellos ya fueron advertidos, escribieron de antemano, con anterioridad, para que no les coja las cosas como de sorpresa, sino ya estaban anteriorizadas. En otras palabras, cuando dice escribir de antemano, es designar, anunciar, o enseñar, o señalar de antemano. Por ejemplo,
un anuncio público de algún programa o de alguna persona buscada por la ley. Bien traduce el verbo la versión hispanoamericana diciendo designados por escrito, o la versión moderna señalada. Esta palabra solamente se halla aquí en Romanos 15:4. Vamos a leer de Romanos para hacer lo que dice el apóstol Pablo, señalado. Dice, se encuentra en Romanos 15:4. Veamos qué dice Pablo aquí a los romanos. Capítulo 15, verso 4. En el capítulo 15 del libro de Romanos, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto era el propósito, hermanos, de Judas. Abrigar y abrigar, alentar y alentar, esforzar y esforzar los ánimos de los hermanos, para que estén bien preparados, bien educados, conforme a la voluntad de Dios. Entonces ellos podían examinar entre si alguien viene con una doctrina, si es falsa o verdadera, si es buena o mala. Entonces estaban preparados, y eso es lo que es la responsabilidad de ver de todos y cada uno. También contender fervientemente con la verdad para declarar el error en el cual los hombres lo practica. Hermanos, hasta este texto hemos leído del libro de Judas, 4 versículos, son 25 textos. Yo entiendo que tenemos para unos 2 turnos más, pero yo entiendo que para el siguiente turno lo voy a dejar lo que sigue, desde el versículo 5 de adelante, para los estudios. También sería muy importante seguir y acabar estas cartas. Nos tiene mucho detalle en los siguientes textos, y quizás nos faltan las mejores fuerzas de descubrir lo que Judas se caracterizó en amor hacia sus hermanos. Entonces, hermanos, hemos tenido un poco de la palabra del Señor, en este caso por Judas, en su carta escrita, con el propósito de alimentar los corazones de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, para dar lugar también al siguiente orden que está dentro del primer día de la semana. Gracias, hermanos, y que podamos seguir adelante. Gracias.